Psicomentario con Claudia de Mendieta. La OMS más bien instauró el Día Mundial de Lucha contra la Depresión el 13 de enero, aunque a lo largo de toda la semana pues se hacen diferentes actividades y recordatorios y demás, y entonces de pronto parece que es esta semana, pero en realidad también, en realidad es el 13 de enero, ¿no? Bien. Y bueno, pues es importante porque, pues según la Organización Mundial de la Salud y algunas eh, instancias en nuestro país, pues ya consideran que la depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Incluso en México y en muchos países está considerada ya una enfermedad de salud pública, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de que haya un día mundial en favor de la lucha contra la depresión es sensibilizar sobre el problema, orientar y prevenir a las personas sobre esta enfermedad para que cuiden su salud mental, ¿no? Y fíjate que algunas estadísticas en México, ¿no? Nos dicen que 15 de cada 100 habitantes padecen depresión. Y la cifra podría ser mucho mayor porque, bueno, algunas personas nunca son diagnosticadas y viven así hasta 15 años sin saber que tienen esta afección que se manifiesta, como ya hemos hablado en algunos otros programas, pues por un estado anímico de tristeza, ansiedad, eh, apatía, irritabilidad, falta de apetito o exceso de apetito, exceso de sueño, falta de sueño, somnolencia, sensación de no descansar, ganas de llorar con frecuencia, en casos un poco más marcados o más graves de la depresión puede haber ideas de muerte, ideación suicida, ¿no? O cuando menos una idea de muerte vaga, ¿no? Entonces, bueno, existen tratamientos clínicos para esta enfermedad que además es transitoria, ¿no? Y estos tratamientos clínicos, pues generalmente se recomienda que sean combinados, ¿no? Que haya un tratamiento farmacológico que lo tendría que recetar un psiquiatra y un tratamiento psicológico, ¿no? La parte medicamentosa, pues tiene como objetivo actuar sobre los neurotransmisores. En la depresión, uno de los neurotransmisores que se ve principalmente afectado es la serotonina, pero también la dopamina y la norepinefrina, y bueno, pues para eso existen antidepresivos que ayudan a que el cerebro vuelva a producir estas sustancias que dejan de producirse cuando empieza a haber situaciones ambientales estresantes o situaciones que frustran o tienen a una persona sometida a una serie de condiciones que le generan una percepción desfavorable de su entorno. No se sabe bien qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Si primero empiezan a producirse estos neurotransmisores de manera inadecuada y entonces la persona empieza a percibir su realidad como adversa, o al revés, la percepción de la realidad adversa y el estrés pueden favorecer a que esta producción de neurotransmisores se vea deteriorada. En realidad lo que se cree, las teorías más aceptadas actualmente es que hay una retroalimentación entre ambos factores, ¿no? Como una interacción de impacto mutuo, ¿no? Tanto en neurotransmisores como el ambiente y viceversa. Es importante entonces, cuando ya hay una depresión instaurada, pues que haya un trabajo emocional y que además haya un trabajo farmacológico para evitar que los problemas se agraven. Y esto a veces puede ser un problema, Luis, porque la gente oye psiquiatra y se asusta, ¿no? Cree que es para locos y entonces, pues evidentemente nadie queremos estar locos ni ser discriminados por locura, que es otro tema social que ya hemos hablado aquí, pero pues es un prejuicio social que nada tiene que ver, ¿no? Así como se enferma el hígado, la piel, el estómago, pues también el cerebro puede enfermarse, es un órgano más del cuerpo. Y además, considerando muchas circunstancias adversas que de pronto vivimos, como la pandemia, lo más cercano que tenemos, pues evidentemente las circunstancias medioambientales no siempre son las más favorables, ¿no? Y entonces eso puede favorecer, pues que me sienta triste, me sienta abatido, me sienta desesperanzado y entonces se agrave esos estados de ánimo conforme también el medio ambiente va estando más
desfavorable para una persona, ¿no? Entonces es importante tomar antidepresivos. Y la gente a veces le tiene miedo al medicamento, ¿no? Porque creen que se van a volver adictos, creen que son drogas. Y fíjate que no, los antidepresivos no lo son, ¿no? No son estimulantes que puedas hacer una adicción y sí ayudan mucho. Obviamente tienen algunos pequeños efectos secundarios, sobre todo al principio, que se empiezan a tomar, como pues a lo mejor un poco más de sueño los primeros días, 3 días, 4, a veces pueden causar un poquito de náuseas, ¿no? Un poco de fatiga en algunos días o en otros a lo mejor un poquito de insomnio. En algunas personas puede haber un poco de resequedad en la boca, ¿no? Estreñimiento, tal vez en los primeros días mareos, pero finalmente se quitan y lo más importante es que van a equilibrar todo el sistema bioquímico del cerebro y eso me va a permitir volverme a sentir como antes de la depresión y me va a permitir incluso resolver otras situaciones que a lo mejor me están costando trabajo en mi vida personal, ¿no? Por eso se recomienda la psicoterapia simultánea, porque también se ha visto que existen ciertos patrones o rasgos de personalidad que favorecen más a la depresión que otros. Y entonces es importante aprender a pensar de otra manera, enfocarnos de manera más positiva ante las cosas, fomentar ideas que alimenten positivamente a mi estado de ánimo, ¿no? Y todos estos patrones cognitivos, ¿no? De pensamiento, emocionales, pues a veces no ayudan y favorecen que se establezcan cuadros depresivos. Entonces es muy importante el poder revisar, ¿no? Cómo está mi higiene mental, ¿no? Qué cosas pienso, cómo las pienso, cómo interpreto mi realidad, ¿no? Cómo afronto situaciones adversas, cómo las puedo ir resolviendo. Y entonces todo eso va a ir ayudando a la persona a poder sentirse diferente, vivirse diferente, afrontar de una manera distinta y el medicamento es un bastón en ese camino, ¿no? Porque si estoy deprimido, obviamente me va a costar muchísimo más trabajo mirar las cosas desde otro lente, ¿no? Obviamente va a ser como más complejo y por eso se recomienda la combinación de tratamientos, ¿no? Y no tener miedo a esto porque en realidad solamente me va a beneficiar, ¿no? El que yo pueda tomar un antidepresivo únicamente me va a beneficiar. Es equivalente como así. Tienes diabetes y tomas metformina, pues lo que va a hacer la metformina, pues sí, tendrá algún efecto colateral, pero fundamentalmente solo te va a beneficiar a que tu glucosa no incremente más sus niveles y te dañe otros órganos, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso del antidepresivo igual, ¿no? Y además con la ventaja de que la depresión no necesariamente es una enfermedad crónica y mucho menos degenerativa, ¿no? Es transitoria, ¿no? En la medida en la que yo también voy resolviendo las necesidades que se van presentando en mi vida. Entonces es importante, por eso este Día Mundial, porque es importante hacer conciencia, porque es importante reconocer, ¿no? De pronto normalizamos la depresión y decimos, ay, bueno, es que esa persona sí es, no es muy sociable o no es muy alegre y ahora está un poquito un poco más triste, un poco más renuente, un poco más aislado, pero no, en realidad es que algo está pasando, ¿no? Fíjate que la depresión es la principal causa de discapacidad a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué discapacidad o de qué manera nos incapacita? Pues porque no favorece que puedas hacer tu vida normal, puede que tengas ausentismo laboral, que no hagas las cosas que tienes que hacer en el día a día, ¿no? En fin, los síntomas son diversos, pero justo porque a veces pasan por desapercibido, es lo que evita que haya un diagnóstico claro y oportuno. Y entonces la persona llega a padecer esta sintomatología de forma prolongada, se vuelve crónico y obviamente esto trae consecuencias para la salud mental y por supuesto para el comportamiento, la conducta, ¿no? Los factores ambientales en donde no voy a hacer una vida cotidiana funcional, pues cuando ya se vuelve crónico e incluso eso puede llevar a pensamientos de muerte y en casos más graves, intentos de suicidio. De ahí que es tan importante. Sí, mi querida Claudia Mendieta, sin duda importante. Y qué bueno que nos dices respecto a los medicamentos, porque yo creo que la gran mayoría de las personas es lo que tiene miedo, ¿no? A estar medicada, no solamente por el estigma social que antecede a un padecimiento de depresión, sino además porque muchas veces no sabemos utilizar esos medicamentos o abusamos de ello. Y ahí lo importante es de que estés, vaya, que estés bajo una supervisión médica, bajo una supervisión terapéutica,
que te vaya administrando estos medicamentos y que te los quite cuando es necesario. Exacto, exacto, que sea bajo control médico, pero sobre todo quiero enfatizar que no Sí. son drogas. Sí Ajá. existen benzodiazepinas que se utilizan para la ansiedad y las benzodiazepinas sí tienen algunos efectos colaterales más delicados y sí generan adicción o sí pueden generar dependencia, pero los antidepresivos no, es otro tipo de sal que no va a llevarnos a una dependencia, una adicción como por sí mismo, y hace muchísimo bien, ¿no? O sea, si tú tienes un problema, no sé, tienes hipertensión y no te tomas el antihipertensivo, pues te va a pasar algo severo, ¿no? Pues lo mismo pasa con las enfermedades mentales. Lo que pasa es que no les damos ese peso, porque como no se ve, ¿no? Solamente se ve que la conducta de la persona es diferente y se normaliza, ¿no? Pues no, obviamente eso no sirve para resolver el problema, sino para agrandarlo, ahondarlo y hacerlo más crónico. Entonces, creo que sí es importante flexibilizar nuestra mente en este sentido, ¿no? Si me siento mal, busco ayuda y atiendo algo que va a mejorar. Fíjate que ayer, bueno, no ayer, la semana pasada, entrevistaba a una persona que me contaba que pues tiene más o menos unos 4 o 5 años con irritabilidad, tristeza, apatía, falta de motivación para hacer las cosas, una percepción de una vida sin sentido, ¿no? Y entonces tiene 4 o 5 años así y ella me decía, es que yo soy así, así me volví desde hace como 4 o 5 años y así soy. Yo decía, no es así, ¿no? O sea, si te vas un poco a cómo era antes de hace 5 años, pues nada, lo que estaba yo viendo ahí era justo una evolución clínica clarísima de una depresión no atendida porque ni siquiera estaba visibilizada. Mira. Entonces, bueno, importantísimo trabajar en ello. ¿Para qué queremos estar 5 años mal si podemos estar bien, ¿no? Y hacerlo más corto. Si tenemos alternativas para no normalizar la depresión, para que no nos acostumbremos a la tristeza y encontremos pues la alegría de vivir y la felicidad, mi querida amiga, que es a lo que deseamos y aspiramos todas y todos. Mi querida Claudia de Mendieta, ¿dónde te hallamos? A través de mi Twitter, @ClaudiaMendieta, a través de mi Instagram, de Mendieta Claudia, a través de mi Facebook, me encuentran como Claudia Mendieta y a través de mi correo electrónico cdemendieta@gmail.com. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.